Hola, soy el profesor Dionisio Blasco de la Escuela Teológica San Manuel González. Voy a presentar los 6 primeros temas correspondientes al módulo de moral del proceso de formación que estáis llevando. El primer tema se centra en el concepto de persona y fundamentalmente en su dignidad y en la vocación a la que nos sentimos llamados como seres humanos. Cuando pensamos en el concepto de dignidad, se nos viene a la cabeza algunos términos como por ejemplo derechos humanos, respeto, honor, justicia, identidad. Pero vamos a ver etimológicamente de dónde procede el concepto y qué significa para nosotros. Ya en el Imperio Romano, la dignidad, la dignitas, era un título concedido a las personas que habían alcanzado algún tipo de honor debido a la victoria en alguna batalla o algún acontecimiento importante. Los dignatarios, las personas que tenían esta dignidad, eran reconocidas como honorables y brillantes en medio de la sociedad. Con el avance de los siglos, el término dignidad ya no se vincula a un título honorífico, sino a la persona. Es decir, toda persona, por el hecho de ser persona, tiene dignidad. Y nadie puede negar esta dignidad a los seres humanos. ¿Dónde radica precisamente la dignidad? En que somos únicos e irrepetibles, en un valor incondicional que nos viene dado por nuestra estructura ya de ADN, por nuestra estructura psicológica, por nuestra afectividad, por la huella no solamente dactilar, sino la huella que dejamos en el mundo, por nuestra cultura. Es decir, somos seres únicos e irrepetibles. Tenemos un valor incalculable. Ya Kant hablaba en este sentido de la dignidad. Decía, en el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Para los cristianos, la dignidad del ser humano procede del hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así lo refiere el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, en los números del 12 al 22 que podéis leer. Es decir, la persona es algo original en el orden de la creación. Somos la única realidad creada a imagen y semejanza de Dios. Esto supone una calidad nueva en el orden de los seres, supone una especie de salto cualitativo con relación a los demás seres vivos. Únicamente se puede plantear entonces una moral a partir de esta estructura del hombre basada sobre la dignidad, sobre esta separación cualitativa con respecto al resto de la creación. Dice Gaudium et Spes, número 12, la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación, visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Por tanto, en el acto de la creación se nos regala esta cualidad que forma parte intrínseca del ser humano, como es la dignidad. De esto, ¿qué se deduce? Que nosotros, al mismo tiempo que tenemos esa dimensión individual, esa visión propia de la realidad, también formamos parte de una colectividad, formamos parte del ser humano creado como imagen y semejanza de Dios. Significa que somos libres, pero que al mismo tiempo también tendemos al bien común en el uso de esa libertad. Significa que en nosotros existe toda la dimensión del mundo privado, pero también existe lo público. Somos seres sociales, somos seres abiertos a los demás. Por tanto, hablamos también no solo de una moral personal, sino también de una moral social.
En Gaudium et Spes esta idea viene reflejada así. Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer. Esta distinción hombre y mujer, independientemente de referirse al sexo con todo lo que ello conlleva, significa sociabilidad. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, dice el concilio, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Por eso, cuando hablamos de la moral, cuando hablamos de la acción moral, inevitablemente no solamente pensamos en nosotros como individuos, sino que pensamos en nosotros en relación con los demás. La persona humana, creada a imagen y semejanza, dice el catecismo, es un ser a la vez corporal y espiritual. Es decir, de la misma manera que nuestra individualidad está íntimamente conectada con la sociabilidad con los demás, también nuestro cuerpo está íntimamente conectado con esa dimensión trascendente, espiritual, inmaterial que hay en nosotros, ¿no? De hecho, el catecismo habla de esa unidad del alma y cuerpo como una realidad profunda, de tal manera que el alma sería como la forma que tiene el cuerpo, ¿no? Es decir, gracias al alma, la materia integra el cuerpo humano viviente. Es decir, gracias al alma, el hombre es no solamente una realidad material, sino una realidad trascendente, ¿no? El hombre y la mujer, hemos dicho antes, y tal como viene reflejado en el Génesis, son creados y por tanto queridos por Dios, ¿no? En una perfecta igualdad. Sería un error pensar que existe una diferenciación en el sentido cualitativo entre el hombre y la mujer. Hombre y mujer, dice el catecismo, son con la misma dignidad imagen de Dios. En el tema segundo vamos a hablar sobre la libertad y la responsabilidad. Libertad y responsabilidad se edifican sobre la dignidad del hombre. Es decir, la fuente de la libertad es la dignidad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos ese valor incalculable, único e irrepetible, somos también sujetos con capacidad de libertad de elección. El hombre es un ser ético, es decir, tenemos una dimensión que constituye nuestro comportamiento. Tenemos capacidad de elegir y nuestras acciones tienen una repercusión en nosotros, en el medio ambiente, en los demás. Es decir, nosotros tenemos inteligencia y voluntad y eso hace que podamos ser seres éticos frente al resto de los seres vivos que no son seres éticos. ¿Por qué? Porque no tienen esta capacidad de inteligencia y de voluntad, no tienen capacidad de libertad, ¿no? Solo el ser humano es capaz de responder desde la razón y la voluntad a las cuestiones que el mundo y el contexto nos plantean, siguiendo una serie de normas. El catecismo dice: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Citando la Biblia, el Antiguo Testamento, dice: quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Por tanto, hemos sido creados libres y responsables de nuestros actos. Por tanto, hemos sido creados constitutivamente como seres éticos. La dignidad que requiere, por tanto, conciencia y libertad. Gaudium et Spes 17 nos lo recordaba. La orientación del hombre hacia el bien solo se logra
con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón, la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna y personal, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Por tanto, el hombre solo puede tender al bien, solo puede tender a lo bueno desde la libertad. La libertad, lógicamente, sabemos, nunca es plena. ¿Por qué? Porque siempre está condicionada por nuestra cultura, por el momento en que vivimos, por la situación personal, por el contexto, etc. Lo cual no significa que no exista la libertad. Pero esto tampoco significa que la libertad sea el valor más absoluto y último. En el momento en que la libertad se convierte en el valor último y absoluto, se convierte en un instrumento para manipular. Ya lo recordaba Juan Pablo II en Veritatis Splendor, cuando dice en el número 32, en algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Es verdad, la libertad no es un valor último porque la libertad nace de una fuente anterior, que es la dignidad del ser humano. Y existen valores que engloban, están por encima de este valor de la libertad, como por ejemplo puede ser el valor de la vida y de la dignidad humana. El catecismo define libertad como el poder que se radica en la razón, es decir, utilizando la inteligencia y la voluntad de hacer esto o de hacer aquello, es decir, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío, es decir, por la libertad, cada uno disponemos de nosotros mismos. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad, por eso, alcanza su perfección cuando se orienta a Dios, porque precisamente se trata de realizar acciones orientadas hacia el bien. Por tanto, en la libertad existe un proceso dinámico, nosotros respondemos a algo desde nuestra libertad, pero no solamente la libertad aflora en momentos circunstanciales, sino que se convierte en nosotros en una forma de elegir responsable y, en definitiva, en una inclinación del ser humano siempre al bien. Eso es lo que llamamos la libertad moral, es decir, la capacidad de buscar aquello que nos conviene, inclinando nuestra vida siempre hacia el bien. Por tanto, todas nuestras decisiones, todas nuestras elecciones se inclinan precisamente hacia lo bueno. Por tanto, solo hay libertad moral cuando se obra el bien, cuando se inclina al bien. El ideal del hombre libre sería, en ese sentido, conformarnos con ese Cristo, con ese Hijo de Dios que se encarna en la naturaleza humana, ¿no? Hacer el mal no es la esencia de la libertad moral, sino sería la negación de esta libertad, ¿no? En el Antiguo Testamento, la libertad viene ya plasmada en las primeras páginas del Génesis, en la creación del ser humano y en la decisión de Adán y de Eva de comer del fruto del árbol prohibido. La libertad, dice el Catecismo de la Iglesia, la libertad del hombre es finita y falible, es decir, de hecho el hombre erró. Libremente pecó. El pecado es el resultado de un acto libre. Al rechazar el proyecto de amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Y este pecado aliena al ser humano, ¿no? La historia de la humanidad desde el principio se ve impregnada de este pecado y de esta inclinación que a veces tenemos y que impide precisamente
la visión de Dios en medio del mundo, ¿no? En el Nuevo Testamento, la libertad es abordada por Jesús en distintos textos, pero hay uno probablemente que sea especialmente significativo, Juan 8, del 31 al 36. ¿No? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Por tanto, para Jesús, la libertad es un objetivo, es una meta, es un horizonte que se alcanza atravesando el camino de la verdad. La verdad os hará libres. Pero es un camino en doble sentido. También la verdad es el camino que hace que nosotros nos descubramos a nosotros mismos como seres libres. Por tanto, somos más auténticamente nosotros en la medida en que caminamos en la verdad y descubrimos que la libertad radica precisamente en la dignidad en la que hemos sido creados. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tanto, Jesucristo se convierte en el eslabón que nos une a esa libertad. En la libertad podemos configurarnos a Cristo, ¿no? Podemos reconocer precisamente la riqueza de Cristo en nuestras vidas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dirá Jesús en Juan 14, número 6, versículo 6. La libertad y la responsabilidad son, por tanto, ingredientes esenciales en las acciones morales. Si no hay libertad y no hay responsabilidad, no hay acción moral. La libertad, dice el catecismo, hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Y más adelante dirá: la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, de la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores. Es decir, la responsabilidad también condiciona la imputabilidad, la gravedad de las acciones morales. Los rasgos fundamentales del comportamiento moral, por tanto, son estos que veis aquí. El comportamiento moral, en principio, tiene que ser consciente, tiene que ser un comportamiento interiorizado, valorado en nosotros, tiene que ser un comportamiento voluntario y libre. Y por tanto, en la medida en que es responsable, tiene que ser imputable a un sujeto, a una persona. El tercer tema habla precisamente de la importancia de orientar nuestra vida en Cristo para precisamente que tienda al bien. Y ello lo hacemos desde el reconocimiento de la importancia del reino de Dios, las bienaventuranzas y los mandamientos. Dijimos que la moral en sí consiste en la capacidad que tenemos el ser humano en obrar libre y responsablemente. Esto nos hace un ser ético. Pero la moral cristiana añade un plus a esto. Es decir, consiste en obrar libre y responsablemente desde la perspectiva de Jesucristo. Es decir, la moral cristiana significa actuar en Cristo, ser en Cristo. La propuesta de Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de forma más concreta, es el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos si creéis en el Evangelio, dice Marcos 1:15. Por tanto, el mensaje del reino
cerca de cada uno de nosotros, nos invita a actuar. ¿Cómo? Convirtiéndonos y creyendo. Este binomio, convertidos y creer, se repite de forma casi monotemática en el Nuevo Testamento, en la experiencia del cristiano. El cristiano, en el seguimiento de Cristo, precisamente pone en funcionamiento este binomio. Nos convertimos al Señor, creemos en el Señor, actuamos en el Señor. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Recordaba Mateo 19, del 16 al 22. Por tanto, el seguimiento de Cristo se convierte en el instrumento a través del cual se articula la vida moral del cristiano. La vida moral no es otra cosa que actualizar ese seguimiento día a día en cada una de las decisiones que tomamos, en el contexto en que vivimos, en la historia que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Un seguimiento en el que Jesús toma la iniciativa, un seguimiento que nos pide adherirnos a la persona de Jesús para incluso, como decía Filipenses 2, tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Las bienaventuranzas son la síntesis del reino de Dios. Las podemos ver de forma especialmente redactada en Mateo 5, del 1 al 12. En las bienaventuranzas Jesús no viene a establecer un código de conducta o de normas, sino que viene a visibilizar todas las dimensiones de un reino que con Jesús ha llegado para quedarse y que se dará de forma plena en el cielo. Las bienaventuranzas son una invitación a impregnar de amor cada una de las actuaciones, de las decisiones que tomamos en nuestra vida. El Papa decía, vivir las bienaventuranzas nos otorga profunda alegría y paz. Para él, las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Las bienaventuranzas tienen sentido precisamente desde el amor. Permanecer en el amor es la clave, el espacio, el marco desde el cual nosotros los cristianos estamos llamados a transformar este mundo en reino de Dios. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de aquellos, maestro de ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos pende toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Por tanto, esta síntesis en el amor resume todo el actuar humano y al mismo tiempo es fuente de todo el actuar humano. Los actos humanos, vamos a intentar descubrir la moralidad que hay detrás precisamente de estos actos humanos. En el tema 4, hemos dicho que la libertad hace que nosotros seamos un sujeto moral. La libertad hace que las decisiones que tomemos sean decisiones morales. Dice el catecismo, ¿no? Cuando el hombre actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, por tanto, libremente realizados, tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, es decir, podemos decir que son actos buenos o malos. Pero ningún acto puede ser bueno o malo si detrás de él no existe la libertad y la voluntad, no existe la responsabilidad por parte del ser humano. Así nosotros podemos distinguir entre actos del hombre y actos humanos, es decir, los actos del hombre serían aquellas acciones
que son propias del hombre, en la que prácticamente no interviene la conciencia ni la voluntad, como puede ser caminar, respirar, soñar, etc. Sin embargo, actos humanos son acciones en las que nosotros estamos siendo dueños de esas decisiones, estamos tomando conciencia. Por tanto, un acto es imputable éticamente, es decir, un acto es bueno o malo cuando se realiza con conocimiento suficiente, con voluntad deliberada, con decisión libre, por tanto, teniendo en el centro, en el sujeto, siendo el sujeto la persona, ¿no? Estas son las tres fuentes de la moralidad, de los actos morales, ¿eh? El acto en sí, un acto que nosotros calificamos de bueno, malo o indiferente, ¿eh? La intención, es decir, el fin, la finalidad que hay detrás de ese acto, y las circunstancias o condiciones que rodean a ese acto, ¿no? Bien, pues un acto puede ser bueno, malo o indiferente, pero la intención de ese acto, la finalidad con la que se hace, tiene la capacidad de cambiar la modalidad del acto, de hacerlo, de convertirlo de un acto bueno a malo o de un acto indiferente a bueno, etc. Por ejemplo, dar limosna es un acto que en principio entendemos que es bueno, pero si la intención de yo dar limosna es que me vea la gente, ese acto que era bueno se convierte en un acto moralmente malo, porque mi intención no es una intención que esté alineada al acto de dar limosna, ¿no? Y después existen unas circunstancias, ¿no? ¿Quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, cómo, cuándo? Es decir, esto no hace que cambie un acto de bueno o malo, pero sí agrava o disminuye la responsabilidad, la imputabilidad de ese acto. Por tanto, un acto moralmente bueno, en principio, tendría que ser un acto que en sí sea bueno, cuya intención también sea buena y que las circunstancias en las que se den no disminuyan esa bondad del acto, ¿no? El catecismo lo refiere así en el número 1755. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del acto, hemos dicho, del fin o de la intención y de las circunstancias, ¿no? Bien. Pero existen actos que sí son intrínsecamente malos, independientemente de las circunstancias, independientemente de la finalidad. Así lo refiere el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes y también el Catecismo de la Iglesia. Hay actos que por sí y en sí mismos, con independencia de la causa, del fin o de la intención, son gravemente ilícitos por razón de su objeto, como por ejemplo sería el aborto, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que las circunstancias modifiquen cuantitativa o cualitativamente la responsabilidad personal, pero modifican la responsabilidad, pero no convierten un acto malo en bueno. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Por eso las circunstancias nunca transforman un acto intrínsecamente malo en uno subjetivamente bueno. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, es decir, las circunstancias pueden afectar a la responsabilidad personal, pero no al acto en sí. No transforma un acto malo en bueno, o un acto bueno en malo. Bien. La opción fundamental, hemos dicho, es esa orientación que nosotros queremos dar en nuestra vida. Toda actividad se realiza por un fin, pero existe un fin último. ¿Cuál es el fin último para el cristiano? El fin último para el cristiano es precisamente la vida eterna, ser en Cristo, vivir en la vida divina, en el cielo, ¿no? Por tanto, nuestra opción fundamental es configurarnos a Cristo para que todas nuestras actitudes y nuestros actos precisamente vayan enfocados a ese bien
que nos ofrece Cristo desde el amor. El tema 5 habla de la conciencia. La conciencia es un elemento fundamental a la hora de valorar y analizar los actos humanos, los actos morales, porque la conciencia es la norma de, principal de moralidad en cada uno de nosotros. Ya el Concilio Vaticano II habla en el número 16 de la conciencia, inspirado probablemente en Jeremías 31:3, cuando decía: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Dice el concilio: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar, practicar el bien, que debe evitar el mal, haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgada personalmente. Gaudium et Spes está hablando aquí de la conciencia, ¿no? De esa ley escrita por Dios en cada uno de nuestros corazones, de esa voz interior que nos dice: haz esto, evita aquello, ¿no? La conciencia, dice el concilio, es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre. Dios vive en nosotros a través de la conciencia, en el que en la conciencia nosotros nos sentamos a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de nosotros, ¿no? Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Por tanto, fijaos cómo el concilio en el número 16 subraya la importancia de escuchar la conciencia como ese espacio en el cual nos encontramos con Dios y descubrimos esa ley de Dios grabada en cada uno de nosotros, ¿no? La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Es decir, ser fieles a nuestra propia conciencia nos ayuda precisamente a unirnos a toda la humanidad independientemente de sus creencias en la construcción de un mundo mejor. El Concilio Vaticano, el Catecismo de la Iglesia en el 1778 habla de la conciencia moral como un juicio de la razón. Recordemos una vez más, se hace alusión a la inteligencia, a la capacidad racional que tenemos, por la que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Es decir, estamos obligados a seguir nuestra conciencia. El término conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí aparecen textos que evocan precisamente la categoría de la conciencia, ¿no? Yo te atraeré, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En el agua se refleja el rostro, en el corazón se refleja la persona. En el Evangelio tampoco aparece, pero Pablo sí alude ya a la conciencia uniéndola precisamente a la fe. En 2 Corintios o en Romanos 2, como veis en estos textos, hace alusión a la conciencia unida a la fe en Jesús. Pero la conciencia, hemos dicho, ha de ser formada, es decir, debemos dar forma. ¿Qué forma? La forma de Cristo. Conformarnos a Cristo es la mejor manera de formarnos en la conciencia, ¿no? Por tanto, determinadas actividades, como puede ser la lectura de la Biblia, la oración, la familia, la formación que estáis realizando en la escuela teológica, las lecturas que hacemos, todos son herramientas, instrumentos
que van destinados a dar forma a esta conciencia para que realmente sea la fuente de unos actos moralmente buenos. Decidir en conciencia es fundamental. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Es una de las grandes, digamos, normas morales interiorizadas en cada uno de nosotros a la hora de decidir en conciencia. Todo cuanto quieras que te hagan los hombres, hácelo también a ellos. Mateo 7:12. Es decir, esa regla de oro presente además en todas las grandes religiones. El amor al prójimo es, en definitiva, el ingrediente básico para actuar en conciencia y actuar orientando nuestra vida al bien. Pero dijimos también que el juicio puede ser erróneo, es decir, nosotros nos podemos equivocar, pero no es lo mismo si nos equivocamos desde una ignorancia no invencible, a si nos equivocamos de una ignorancia vencible. Es decir, si la ignorancia no es invencible, sí puede existir responsabilidad personal. Es decir, cuando nosotros escuchamos nuestra conciencia desde la ignorancia que nos da desconocer a Cristo y su mensaje, o desde la ignorancia que nos da los malos ejemplos que vivimos y que vemos a nuestro alrededor, o en el rechazo de la autoridad de la Iglesia, la falta de conversión. Y todas estas cuestiones hacen que nuestra conciencia se vea afectada, pero son cuestiones que tienen solución. Y cuya solución está en cada uno de nosotros. Por eso, los errores frutos de estas decisiones sí exigen responsabilidad en cada uno de nosotros. No es lo mismo que cuando la ignorancia es invencible, entonces no existe responsabilidad. Por ejemplo, las acciones que son el fruto de una enfermedad que podamos tener, o del olvido, o de la incapacidad, etc. Es decir, las acciones que realiza una persona con una enfermedad, por ejemplo, psiquiátrica, no son imputables a esa persona, ¿no? Precisamente porque está bajo este parámetro de ignorancia invencible. No depende de esa persona la salud o la enfermedad, ¿de acuerdo? Bien, y por último, en el tema 6, vamos a ver la ley moral. Las leyes sabemos que no siempre son buenas. Es decir, existen leyes, sobre todo leyes civiles que vemos, que realmente, por el hecho de que algo esté legislado no significa que sea bueno, ¿no? Recordemos la última homilía, por ejemplo, de Óscar Romero, antes de ser asesinado. Este obispo dijo en su última homilía que la ley de Dios está por encima de cualquier ley que pueda dar el hombre, ¿no? Por tanto, las leyes no siempre son buenas. Hay dos elementos que nos ayudan a analizar las leyes. Es la racionalidad y el bien común. Es decir, que las leyes sean inteligibles, estén filtradas por el filtro de la razón y que tiendan al bien común, ¿no? Santo Tomás decía que las acciones no son malas por haber sido prohibidas, sino que están prohibidas por una ley porque son malas. Es decir, detrás de esta forma de verlo está la dignidad del ser humano. La dignidad, recordemos, fuente de la libertad, de la responsabilidad y por tanto de las acciones del ser humano. Hay otro tipo de, otra tendencia que es la que nos viene por el nominalismo, es decir, se entiende que las acciones son malas por el hecho de estar prohibidas. Esta tendencia lo que busca es la aceptación moral, mientras que la visión de Santo Tomás, la maldad y la bondad es anterior a las leyes. En la visión del nominalismo, las leyes son anteriores a la maldad y a la bondad. Pero el bien común es la condición que establece precisamente
la moralidad de un acto. El bien común es entendido por el magisterio de la Iglesia como aquellas condiciones sociales que permiten al ser humano alcanzar su máxima plenitud, realizarse como persona en medio de la sociedad, ¿no? Por tanto, el bien común tiene que estar, desde la perspectiva de la doctrina de la Iglesia, en la base de las leyes que se realizan, ¿no? que se toman. Es decir, en la medida en que las leyes están construidas sobre el bien común, están precisamente orientadas al bien, ¿no? La moralidad, por tanto, es la base de ese bien común, de esa posibilidad de que el ser humano se relacione en sociedad y llegue en esa relación a la plenitud de su ser, ¿no? La diferencia entre la norma y la ley fundamentalmente viene porque las normas son una formulación de valores que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, nosotros nos sujetamos a una serie de normas que nos autoimponemos a nosotros mismos, que entendemos que son universales y que son incondicionales, es decir, esas normas nosotros no las vendemos por nada, ¿no? Eh, la norma moral, por ejemplo, tiene que estar haciendo equilibrios importantes entre la libertad, Dios y la conciencia, ¿no? Y en ese equilibrio nosotros nos dictamos a nosotros mismos unas normas que estamos obligados a cumplir, ¿no? Sin embargo, la ley está constituida por una serie de mandatos o prohibiciones que nos vienen de fuera, es remota, es exterior a nosotros, ¿no? Pero no siempre el hecho de que venga de fuera significa que sea negativo o malo o menos importante, ¿no? Tenemos la ley natural, es decir, aquella que nos da el sentido común, la racionalidad, ¿eh? Utilizando la razón podemos entender que es bueno el valor, por ejemplo, de la vida, ¿no? Está la ley moral y está, por último, la ley positiva, es decir, la ley escrita, bien a través de la revelación en los mandamientos o incluso a través del ser humano en actos concretos, a través de leyes canónicas, religiosas, incluso jurídicas, ¿no? Bien, la ley moral es precisamente la ley escrita en nuestro corazón, el que ya nos hablaba Gaudium et Spes 16 al principio de este tema, por la cual Cristo nos ayuda en esa ley a alcanzar la salvación propuesta por Él, ¿no? Es como una ley de conducta, una regla de conducta para alcanzar el bien común y nuestra propia salvación. Por tanto, este tema termina como comenzábamos, es decir, nosotros estamos obligados a cumplir las leyes civiles porque somos seres que vivimos en sociedad, pero siempre desde la fe, entendiendo que es necesario obedecer a Dios, es necesario obedecer a nuestra conciencia, es necesario obedecer la norma moral autoimpuesta en nosotros, la ley de Cristo, antes que las otras leyes, sobre todo si está en contradicción a las otras leyes. Bien, pues este es el tema. Espero que haya clarificado algo todo lo que os he expuesto. Sé que es una síntesis muy rápida de mucho material. Espero que luego en la lectura breve, en la lectura detenida de los temas, podáis ir desmenuzando todo esto que os he planteado de forma muy sintética. Un saludo y si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues se pueden poner en contacto sin problema conmigo. Saludos.